Ayer vimos la utilización de dos tipos de métodos, dos categorías, que vamos a aplicar bastante, que de hecho lo hemos estado aplicando con las clases que ya hemos usado de las que trae Java. Son los métodos que asignan información al objeto, que por estándar empiezan con el prefijo set, y los métodos que me dan información del objeto, y por estándar empiezan con el prefijo get. Es muy común, es una costumbre muy difundida, de que el nombre completo del método se forme con el prefijo más el nombre del atributo. Entonces por eso tenemos un set longitud, set altura y set profundidad. Y tenemos un get longitud, get altura y get profundidad. Eso es siempre y cuando pues el nombre del atributo no nos interese que salga a la vista, ¿verdad? Ahora, esos son métodos, entonces en realidad sí deberían ir aquí, voy a hacer un pequeño cambio. Esos métodos deberían ir aquí. A ver, entonces voy a poner esta raya más para acá. Ah, caray, ¿qué hice? Voy a poner esta raya más para acá. Y aquí incluiríamos esos métodos. Ahora, se incluyen esos métodos. Los métodos que habíamos puesto inicialmente son los que en la abstracción resultaron como los que necesitamos para que esa clase sea útil a mi problema. Entonces, los cálculos, pues esos son de proceso y son los que voy a utilizar para resolver el problema. Y estos métodos que voy a poner, que ya codificamos, pues son como infraestructura, son como métodos que necesita la clase para poder intercambiar información. Entonces, voy a poner aquí el método, por ejemplo, los métodos set. Los métodos set son públicos y luego set longitud. Y entre paréntesis, los métodos set no regresan nada, pero sí reciben un parámetro que es el valor que se le va a poner al atributo. Entonces, creo que se llamó así lon. Lo voy a poner de esta manera. Entonces, el método set longitud, todo eso ya lo codificamos, ¿eh? Vamos a ponerlo por acá. A ver, ahí vamos a recordar nuestro código. Aquí está. Viene siendo este. Aquí está nuestra clase. Y aquí está el método set longitud, es el que estoy poniendo aquí en el diagrama. Y luego el método set altura. Vamos a poner el método set altura aquí. Sería como un más y luego set altura. Y luego entre paréntesis un parámetro que llamamos al. ¿Ve cómo se ponen los parámetros en el diagrama? No es como se nos ocurra, sino que tiene también cierta sintaxis. Y este método no regresa nada. Y luego tenemos el método que pone la profundidad, set profundidad, que también tiene un parámetro que llamamos prof. Y que pues no me regresa nada. ¿Sí? Estos son los métodos set. Y luego tenemos los métodos get. Los métodos get, ¿cómo los pondríamos aquí en el diagrama? Aquí no era aquí, era acá. ¿Cómo los pondríamos en el diagrama? Es get longitud, dos puntos, y luego dos puntos, y aquí pondríamos el tipo de... No tiene parámetros get longitud, pero sí tiene un valor de retorno que es doble, entonces aquí le pondremos doble. Estoy complementando el diagrama, ¿sí? Más get altura, también no lleva parámetros y regresa un doble. Y finalmente el get profundidad, que tampoco regresa nada. Perdón, es que sí regresa un doble. Bueno, lo que quiero que vean es cómo va quedando el diagrama. Ahorita lo estamos haciendo al revés. Pusimos primero los métodos y luego los escribimos en el diagrama. Debería ser al contrario, porque el diagrama es el que me dice cómo voy a codificar la clase. Y entonces, pues, mi clase ya tiene todos estos métodos. Bien.
Fíjense, me voy a la aplicación. ¿Sí? En la aplicación creamos dos objetos de la clase ortoedro. A uno le pusimos valores a través de, bueno, de los métodos set. Les pusimos sus valores, pero con valores ya conocidos. Y luego al otro objeto le pasamos los valores, sus dimensiones, pero de manera aleatoria. Y entonces por eso para el segundo objeto utilizamos los métodos get y conocer sus valores, ¿verdad? Bueno, entonces, y bueno, ya aquí le dimos salida a todo eso. Voy a poner aquí una rayita, voy a pintar mi raya aquí. Sí, porque quiero poner otras salidas, pero para que no me confunda con las de ayer, pues lo que está abajo de la raya es lo nuevo, ¿sí? Entonces voy a poner aquí una raya. Para no perder lo anterior, pero que no nos confunda tanto. Aquí le voy a decir, pinto mi raya. Ahí, ¿sí? Y luego, pues la idea es que a partir de aquí vamos a darle salida a otros elementos, pero que no, bueno, para no tener ahí, vamos a tener muchas salidas y luego no vamos a saber cuál es la que queremos analizar en ese momento. Fíjense, le voy a dar salida a los objetos. A ver, le diría system out y luego le voy a poner aquí print ln y le voy a poner mi primer objeto, que es el bote, luego le voy a poner así y un mayor que, y luego aquí bote. Ya hemos dicho desde fundamentos que cuando Java ve el símbolo, el operador más, si los operandos son números, son numéricos, hace la suma numérica. Pero si uno de los operandos es cadena, entonces el otro lo convierte a cadena y los pega. Y dijimos que eso funciona para cualquier tipo de dato. Yo a una cadena le puedo concatenar un doble, un entero, cualquier tipo de dato. Y aquí vamos a ver que también le podemos concatenar objetos. Que es un tipo, al final de cuentas el objeto es un tipo de dato, más que es un tipo de dato no primitivo. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Es lo que está abajo de la raya. ¿Qué me mostró? En primer lugar, no marcó error. No marcó error y era de esperarse porque, bueno, ya habíamos dicho que Java cuando ve esta suma y ve que una es cadena, no es que lo convierta a cadena, sino que obtiene la versión en cadena de esa variable. Y luego ya lo pega. ¿Y qué fue lo que le pegó? Bote y luego todo eso. La pregunta es, ¿de dónde sacó eso? Aquí pues es el nombre del proyecto, ¿eh? O de la clase. Y luego, ¿pero esto qué será? La cuestión es que sí puso algo. A ver, vamos a darle salida ahora al segundo objeto, pero solito. ¿El segundo objeto qué es? Es que era una caja. Bueno, vamos a darle salida a la caja. Era el primero la caja. Vamos a darle salida a la caja. Pero aquí no le voy a poner ningún letrero. Nada más le voy a decir que le dé salida a la caja. Para ver si no me marca error. Acá era de esperarse que no me marcara error, aunque tal vez el resultado pues es un poquito extraño. Pero sí era de esperarse que no marcara error porque habíamos dicho que el más con una cadena, el otro dato lo convierte a cadena o extrae su versión en cadena de cualquier tipo de dato. No importa que sea primitivo o no primitivo. Y ya lo estamos viendo que sí lo hizo. Pero ¿qué pasaría aquí que no le estamos concatenando ninguna cadena de antemano? Nomás que aquí es la caja, ¿verdad? Acá. Ahí debe salir solito información de la caja, pero sin ningún letrero como acá. Vamos a probar. ¿Y qué sale? Lo mismo, pero claro, sin. Entonces quiere decir, eso también hay que recordarlo. El println es un método, ya no digo que funcione, es un método que todo lo que le llega lo convierte a cadena. No exactamente lo convierte, sino que obtiene su versión de cadena. Entonces, aquí la conversión de bote, del objeto bote a cadena o la extracción de la cadena de bote es por el signo más.
porque ve que aquí hay una cadena y le pega esto, pero como cadena. Pero acá, esto lo convierte a cadena por efecto del prinln. El prinln todo lo convierte a cadena y luego ya le da salida. Bueno, pero lo que le da salida es algo un poco extraño. Nos da el nombre de la clase y luego, o bueno, del proyecto más bien, y luego el nombre de la clase y luego una dirección de memoria. Pero no marca error. Sí sale algo. ¿Por qué no marca error y por qué sí sale algo? Porque hay un método que van a tener todos los objetos. Un método, todos los objetos van a tener un método que nosotros no necesitamos declarar. ¿Sí? Ese método se llama toString. El toString. ¿Sí? Ok, entonces, aquí, el método toString, vamos a escribirlo por acá. El método toString regresa el objeto, o más bien regresa la representación del objeto como cadena. ¿Sí? Pero este es un método que ya existe de antemano. ¿Cómo podemos verificar que ya existe? Bueno, porque, miren, nos vamos para acá y le digo aquí caja punto, por ejemplo, caja punto. Y vemos, aquí tenemos acceso a todos los métodos, todos los elementos del objeto caja, que es de la clase ortoedro. Y aquí están los calcular, los get, los set están más para abajo, pero aparecen varios otros que nosotros no pusimos. Y entre ellos aparece el toString. Aquí está. Hay otros, pero ahorita estamos viendo el toString. El toString me regresa la representación del objeto como cadena. Y ese es un método no solo que trae todos los objetos, sino es un método que se utiliza mucho. Digamos, es un método estándar. Y en muchos contextos se manda a llamar solito. A veces lo tenemos que mandar a llamar de manera explícita, pero muchas veces se manda a llamar solito. Entonces, yo aquí podría haberle puesto caja.toString y va a dar exactamente lo mismo. Es decir, prinln le pasamos primero caja y dice, ok, como no me pasan nada más que caja, voy a mostrar la representación en cadena de caja y solito manda a llamar el toString, como ya lo vimos. Pero le podemos decir nosotros explícitamente que lo mande llamar. Ahí está. Hace exactamente lo mismo. Obviamente, si no hay necesidad de llamarlo, pues no lo hago, ¿verdad? Es más práctico que si en un contexto no es necesario llamar el toString y lo necesito, pues no lo mando llamar, como aquí. Bueno, pero pues, ¿de qué serviría un método que me regresa siempre lo mismo? Que es el paquete donde está el objeto y el nombre de su clase y luego una dirección. Pues esa información sí es útil, pero para algunos detalles en especial. En realidad, la idea del toString es que nosotros, los diseñadores de la clase, digamos cómo queremos que se represente en la cadena de un objeto. Nosotros vamos a decidirlo, pero si no lo decidimos, Java me proporciona el método toString ya codificado. O sea, el código de ese método ya está codificado. Bueno, ya está hecho. ¿En dónde está hecho? Bueno, luego vamos a ver en dónde está hecho ese código. Pero por eso aparece en cualquier objeto. En cualquier objeto que ustedes vean, va a aparecer el método toString, aunque nosotros no lo pongamos. Bueno, entonces, de alguna manera el método toString es especial, ¿verdad? Porque, en primer lugar, ya viene codificado. Ya existe, ya viene codificado. En algunos contextos se manda a llamar solito, sin necesidad que yo ponga toString. Pero para que realmente sea útil, nosotros tenemos que personalizar ese método para la clase. Lo usual es que el método nos muestre los valores de los atributos del objeto. Eso es lo usual. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, nos vamos a ir acá a la clase ortoedro. Y antes de los métodos de cálculo, aquí, después de los métodos get y set, vamos a codificar el método toString. ¿Sí? Método toString. Entonces, le vamos a decir
El método toString, como ya existe, ya tiene una firma establecida, yo no la puedo cambiar. Esa firma es la siguiente: public string toString. Así. Esa es la firma del método. ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy codificando el método estándar toString? Bueno, cuando un método ya existe, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando un método ya existe de antemano, como el toString, y yo lo pongo en mi clase, debe aparecer aquí una notación que se llama override. Override, ¿sí? Override quiere decir como anular. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer es olvidarnos del código que ya tiene el toString, el que nos está mostrando ahorita, y poner nuestro propio código. Vamos a personalizar, particularizar el método toString para la clase ortoedro, para que cada vez que se mande a llamar el toString de un ortoedro me muestre la información que yo considero relevante del ortoedro, que en este caso es que me diga cuánto vale su longitud, su altura y su profundidad. Entonces, tengo que regresar una cadena. Fíjese, si yo me equivocara y le pusiera aquí toString, así, desaparece el override de acá. No me marca error, pero este método ya es otro, no es el estándar. Bueno, le pondremos aquí toString. Y luego vamos a regresar el nombre del atributo y su valor. Return sería longitud, voy a poner aquí en 2 puntos, y luego más el valor de la longitud, ¿sí? Luego más, voy a poner aquí con unos 2 espacios, altura. Lo que estamos codificando es cómo queremos que un objeto de la clase ortoedro muestre el toString, ¿sí? Con información útil del objeto. Entonces aquí sería más altura, más profundidad, más, pues estos son los atributos que tiene mi clase. No es obligatorio ponerlos todos. ¿Se imagina que yo tuviera una clase con 50 atributos? Pues no sé, el toString no va a sacar los 50, va a sacar los más representativos. Pero aquí, como son poquitos, pues los mostramos todos. Bueno, fíjense, aquí ya codificamos el toString. Este override significa que lo que estamos escribiendo va a sustituir a lo que antes hacía el toString. ¿Ok? Y entonces eso lo podemos verificar acá en la aplicación. Vean cómo el caja sí va a mandar llamar el toString, pero bote no lo va a mandar llamar. A ver, vamos a dar. Y ahora sí me dice, el bote tiene una longitud de 24, una altura de 24 y una profundidad de 9. Y acá no le puse ningún letrero más que la caja, y me dice la longitud, su altura y su profundidad. O sea, me está dando la información de cada objeto. Esa es la intención del toString, que me dé información relevante del objeto. Aquí, por ejemplo, yo le pude haber quitado el toString y lo va a mandar llamar solito, porque el println dice, llegó un objeto, yo voy a mandar llamar el toString para que me dé la representación en cadena de ese objeto, y por eso no es necesario ponerlo en ese contexto. Habrá otros que sí, Por eso también sí. Una pregunta, en algunas funciones poníamos static y en el caso no, porque... Bueno, buena pregunta, pero todavía no tenemos la respuesta. Tenemos que ver algunos conceptos más, pero sí es buena pregunta, muy válida. Bueno, miren, ¿qué pasaría si yo aquí... fíjate, normalmente el static los ponemos en las aplicaciones en modo consola. Sí, normalmente. Ahorita lo podemos ver así, pero no es la razón. No es que en consolas deba llevar static y en la que sea visual no. La razón es otra, pero tiene que ver con conceptos que todavía no vemos. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a poner que yo me equivoqué y le puse toString así. No me marca error, pero me quita el override. Al quitar el override me está diciendo que este es un método como cualquiera. Entonces, cuando yo voy acá y lo ejecuto, ¿qué va a suceder?
Que me va a ejecutar el toString el original. Porque yo recodifiqué, según yo recodifiqué, pero no es cierto. Yo codifiqué otro nuevo. Por eso hay que tener cuidado. El toString tiene que respetarse la firma. Aquí que diga así. Y la manera de verificar que lo hicimos correctamente es que aquí debe aparecer la palabra override. ¿Sí? Luego, también en conceptos más adelante vamos a ver por qué aparece este override. Bueno, entonces ya tenemos aquí, voy a agregar el método toString. Aquí, ¿sí? Pues ya no ocupo, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner aquí. toString. ¿Qué tipo de dato me regresa el toString? Ahí está el acordeón. ¿Qué tipo de dato me regresa el toString? String, ¿verdad? Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí ahorita le hago espacio porque ya no ocupo los métodos. Bueno, fíjense, ahorita estamos viendo elementos básicos de las clases. Ya vimos los métodos getSet. Ahorita acabamos de ver el método toString. Y vamos a ver otro elemento bien importante. Nos estamos olvidando un poquito del cálculo y eso, bueno, porque ya lo hace aparte. Bueno, fíjense. A ver, nos vamos a ir para acá. Cuando empezamos a ver lo de objetos, ¿sí? Lo de programación orientada a objetos. A ver, aquí. Ya identificamos que scanner es una clase igual que random, que teclado es un objeto igual que azar, que new es un operador para reservar la memoria. Y luego dice método especial para crear objetos. El método especial se llama igual que la clase. Vean cómo este no es una clase, es un método. Es un método y se llama igual que la clase y puede llevar o no parámetros según lo que requiera. Bueno, pero vemos que también random, aquí se repite el nombre de la clase. Este método especial también tiene un nombre especial. ¿Sí? Y a diferencia del estándar de Java, o sea, es especial por varias razones. La primera es porque me permite crear el objeto. Me permite darle valores al objeto. Y también porque, por ejemplo, el nombre pues no empieza con minúscula como todos los métodos de Java. Bueno, entonces, ese método especial que se llama igual que la clase, se llama constructor. Así se le llama, constructor. Entonces vamos a ver ese concepto del constructor. Acá, ¿sí? El constructor. Así como Bob. ¿Sí? Todavía existe Bob, ¿quién ni lo he visto? Pues ya no lo... Como todas las caricaturas, salen unas nuevas bien raras. Y las viejitas... No, hombre, ustedes no les tocaron los picapiedra. No, como retro, ¿no? Así como... Tommy Jerry, bueno. A ver, vamos a ver qué es el constructor. Dice, existen muchas situaciones en donde es conveniente o necesario que un objeto asigne valores a sus atributos en el momento en que es creado el objeto. ¿Sí? Esto se puede lograr con un método que se llama constructor. A ver, yo les pregunto aquí en este código, ¿cómo llegaron los valores a los atributos? Al objeto caja y al objeto bote. ¿Cómo llegaron? ¿Con qué? ¿A través de qué? De los métodos set, ¿verdad? O sea, aquí la caja nació con ceros, también el bote. Este es el constructor. Este es el constructor de... Sí, es un método que se llama, bueno, se llama igual que la clase y es un método. Pero los datos, aquí el constructor pues no le puso valores a los atributos o le puso ceros. Y nosotros tuvimos que hacerlo a través del método set. Pero ¿qué pasa si yo necesito que cuando se crea el objeto, que ya nazca con datos? Bueno, ahí es donde vamos a aplicar el constructor. Bueno, un constructor es un método especial que sirve para inicializar los valores de los atributos cuando es creado el objeto, ¿sí? A ver, jóvenes, allá está bien divertido lo del constructor, ¿verdad? Luego, ¿qué características tiene un constructor? Es especial, ¿eh? Es un método especial. Se ejecuta el momento en que un objeto es creado. Cuando el objeto se crea con el new, en ese momento se ejecuta el constructor, ¿sí? Bueno,
se llama igual que la clase, el constructor se llama igual que la clase. Por eso se repite scanner, scanner, random, random, ortoedo, ortoedo. Que yo cuando lo empecé a ver así dije, ¿cómo el compilador de Java, que es tan inteligente, no me evita que yo tenga que repetir el nombre de la clase? O sea, si siempre es igual, ¿para qué me hace repetir esto? Si el compilador podría entenderlo. Bueno, luego vamos a entender por qué. Ahorita no, pero después nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, entonces, dice, un método normalmente regresa a algo, como aquí tenemos ejemplos, ¿verdad?, de los métodos. Los métodos get regresan algo. Los métodos set no regresan nada y se les pone void, ¿verdad?, porque no regresa nada. Bueno, el constructor tampoco regresa nada, pero no se le pone void. En la sintaxis del constructor no se pone la palabra void. También, ¿sí? Bueno, pueden existir varios constructores en la clase siempre y cuando tengan distintos parámetros. Fíjense, si yo por ejemplo aquí quiero usar, pues aquí en el random, sí lo tenemos aquí el random, ¿no? A ver, aquí random tiene dos constructores. Uno que no me pide parámetros, que es el que normalmente usamos, pero tiene otro constructor que me pide un parámetro. Aquí miren, por ejemplo, yo le puedo poner aquí un 500 y no me marca error porque está recibiendo un parámetro. Una clase puede tener muchos constructores. Todo depende de para qué lo necesite, es el que voy a usar. ¿Para qué random tiene dos constructores? Bueno, el primero, el que siempre usamos, no recibe ninguna información, pero el segundo recibe lo que se llama una semilla a partir de la cual se van a generar los datos aleatorios. Y esto se utiliza, por ejemplo, que yo necesitara dos variables de tipo random, dos objetos de la clase random. Si utilizo el constructor normal, tal vez cada objeto me genere los mismos números aleatorios cuando los mande llamar. Si yo quiero que cada uno genere diferentes, puedo usar el segundo constructor. Entonces, una clase puede tener muchos constructores. Nosotros generalmente le vamos a agregar dos constructores. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, dice, pueden existir varios constructores siempre y cuando tengan distintos parámetros. Ahí se comportan como cualquier método. El método print del system out tiene como 20 versiones. Pero ¿qué es lo que hace diferente una versión de la otra? Los parámetros que tiene el método. Bueno, Java proporciona un constructor implícito por default sin parámetros, el cual inhabilita si codificamos cualquier otro constructor. O sea, ¿cómo es posible? Si el constructor es un método, a ver, jóvenes, si el constructor es un método que aquí estamos usando el constructor, pero no está declarado acá. Acá no hemos declarado ningún constructor. ¿Por qué es posible usar un constructor si no hemos declarado? Porque Java dice, checa mi código de la clase y revisa que no tengo ningún constructor. Entonces solita me pone un constructor sin parámetros que pone todos los valores por default en cero, si son numéricos, las cadenas nulas, los booleanos en falso. Entonces Java me pone un constructor por su cuenta porque yo no puse ninguno. Pero dice Java, si tú pones un constructor, yo ya no me hago responsable de ningún constructor. Si pones un constructor, ya no, el de default ya no te lo voy a poner. Y fíjense, ¿cuáles son los constructores que normalmente vamos a utilizar? El de default, que de hecho ya lo estamos utilizando, aunque ni siquiera lo estamos viendo, porque Java cuando lo compila lo agrega. Y vamos a utilizar un segundo constructor que vamos a llamar parametrizado. Ese constructor nos va a permitir crear un objeto y pasarle los valores de los atributos en el mismo constructor. Entonces fíjense, me voy a la clase ortoedro y le vamos a decir, los constructores yo los pongo abajo de los atributos, antes de los métodos, ¿sí? Aquí voy a poner constructores. Estamos en la misma clase ortoedro, ¿sí? Sí, abajo de los atributos. Yo pongo en este orden siempre atributos, constructores, métodos getSet, método toString y luego ya abajo los métodos de proceso. Bien, entonces aquí vamos a revisar lo que dice el constructor. Digo, aquí nuestro acordeón
dice que el constructor, bueno, se ejecuta, ahorita no estamos ejecutando, se llama igual que la clase. Como es un método, es público, entonces le ponemos public. Y dice, no regresa nada, ni siquiera void. Cuando nosotros declaramos un método, ponemos public y luego el tipo de dato que va a regresar. Aquí en los set, pues no regresa nada, le ponemos void. En los get, si regresa algo, le ponemos el tipo de dato. Bueno, el constructor no se le pone ni siquiera void. No regresa nada, pero tampoco se le pone void. No se le pone void. Y luego se llama igual que la clase. Yo no le puedo escoger un nombre al constructor. Tiene que ser igual que la clase. Entonces se llama ortoedro. Ortoedro. Y es un método. No deja de ser un método. Tiene que llevar paréntesis. Y entonces aquí se pone el código que va a ejecutar el constructor. Ese código lo va a ejecutar automáticamente cuando se crea el objeto. Sin que nosotros lo mandemos llamar. Entonces, ahorita vamos a poner un constructor que le voy a llamar parametrizado. A ver, lo voy a poner aquí, parametrizado. El parametrizado es el que va a recibir un parámetro por cada atributo de la clase. Ahorita porque son poquitos. Ya cuando sean muchos a lo mejor, por eso una clase puede tener muchos constructores, porque a lo mejor esa clase tiene, digamos, 15 atributos. ¿Un atributo por qué? Un parámetro por cada atributo. Un parámetro por cada atributo. Entonces, a lo mejor yo tengo un constructor que me pide 3 atributos, otro que me pide 5, otro que me pide 4, pero diferentes de los otros. Todo depende de cómo quiera yo crear el objeto. Bueno, entonces, pero ahorita de momento, como nuestras clases tienen poquitos atributos, vamos a decir que el parametrizado va a recibir un parámetro por cada atributo. Y los vamos a poner en el orden que se ven ahí. Entonces, va a recibir un doble para la longitud. Luego le pusimos así, ¿no? El nombre no tiene que ser igual que acá, ¿verdad? Yo lo voy a poner igual, pues, para que se entienda que se refiere a lo mismo, pero yo aquí le puse long, no tiene que ser long acá, puede ser otro. Y luego va a recibir un parámetro para la altura y un parámetro para la profundidad. ¿Sí? Y el objetivo de este constructor es tomar esos parámetros y asignárselos a los atributos. Entonces diría, la longitud es igual a long. Luego, la altura es igual a alt. Y la profundidad es igual a prof. Tiene que ser en ese sentido para que los parámetros se guarden en los atributos. ¿Sí? Así es que aquí ya tengo un constructor que yo acabo de crear. Igual, fíjense, vamos a suponer que yo quisiera que también mi clase, ortoedro, pudiera manipular de alguna manera un cubo. Un cubo es un ortoedro, ¿no? Es un caso especial del ortoedro. ¿Qué características especiales tendría un cubo? Que longitud, altura y profundidad son iguales, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo podría poner un constructor aquí. Claro, eso lo documento o lo aviso a quien va a usar la clase. Le digo, este constructor va a servir para un cubo. Ortoedro. Y nada más, en este caso, pues nada más necesito un dato. El lado. ¿Sí? Se debe llamar igual. Para que no haya problemas, el tipo y número de parámetros deben ser diferentes. Aquí no hay problema porque aquí hay 3 parámetros y aquí hay 1. ¿Sí? Y entonces yo le diría aquí longitud es igual al lado. Y luego altura es igual al lado. Y profundidad es igual a... Entonces yo le puedo decir al usuario de la clase, que no es un usuario final, es un programador. Le puedo decir, cuando tú quieras crear un cubo con la clase ortoedro, pues usa ese constructor, nada más pásale el valor. Porque si usas le tendrías que pasar 3 veces el lado, ¿verdad? Y a lo mejor te equivocas. Bueno. Este se llamaría, bueno, yo le pondré aquí para que recordar, pues, que este es para un cubo, ¿no?
Muy bien, pero si me regreso, ¿qué creen que va a pasar acá? Me va a marcar error. En los constructores, precisamente. ¿Por qué? Dice, Java proporciona un constructor por default, implícito por default, sin parámetros. Dice, el cual inhabilita, o sea, lo quita, si codificamos cualquier otro constructor. Entonces, Java, cuando Java vio, y la verdad es que aquí en el editor hay un precompilador, o sea, no se espera hasta la compilación, desde aquí se da cuenta. Cuando no teníamos ningún constructor, dijo Java, como no tiene ningún constructor, yo te voy a agregar uno sin parámetros. Y ya, por eso todos contentos y no me acuerdo. Pero como ya agregaste un constructor, yo ya te voy a quitar el que te había dado. Y lo quitó. Entonces por eso está marcando error. Dice, ya no tienes ese constructor. Como no tenías, yo te lo había dado. Pero ya que tienes, tú arréglate con los constructores. Ya no tengo ese constructor. Entonces, el constructor por default, pues lo tengo que codificar yo. Vamos a poner acá. Le vamos a decir, voy a poner un tercer constructor. De hecho, el constructor por default lo pongo al principio. A ver, lo voy a poner aquí al principio. Pero esos son los métodos. Entonces acá quedaría... Lo voy a poner aquí abajo, antes del parametrizado, voy a poner el constructor de default. El de default es el que no tiene parámetros. Entonces le pongo public, ortoedro, abro, y aquí no voy a poner ningún parámetro. Si le pusiera un parámetro, por ejemplo, que le dijera doble y una X, por ejemplo, por decir, pues me va a decir por aquí, este me lo va a aceptar, pero este me dice, no, este ya no te lo acepto, porque tiene la misma firma que este. No porque se llamen diferentes los parámetros, la firma es diferente. La firma es nada más los tipos de datos, no los nombres de los parámetros. Entonces, por eso aquí ya no me lo aceptaría porque dice, no, ya tienes un constructor con esa firma. Bueno, pero le digo, no, es que se me olvidó, aquí no le iba a poner nada. Entonces ya tengo tres constructores, uno sin parámetros, uno con tres parámetros y otro con un parámetro. Bueno, como aquí no tengo información, nosotros tenemos que asignarle valores por default. Que generalmente, pues si son numéricos son ceros. O sea, lo que hacía Java por nosotros ya lo tenemos que codificar. Aquí le diríamos longitud es igual a 0. Altura es igual a 0. Y profundidad es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuántos constructores tenemos aquí? 3 constructores. Pero para un objeto, cuando creamos un objeto, pues solo podemos usar uno de ellos. Nosotros decidimos cuál nos conviene. Bueno, entonces vamos a crear acá un tercer objeto. Bueno, aquí ya se quitó el error porque ya detectó que ya tenemos el constructor. Bueno, entonces vamos a crear otro objeto. Aquí le voy a decir ortoedro. Y aquí el objeto que voy a crear es tenemos una caja y un bote, un CPU, el que estoy viendo aquí, CPU, ¿sí? Y este CPU voy a usar, fíjense, acá utilicé constructores por default y luego a través de los métodos set le pasamos los valores al objeto. Pero acá yo quiero que el objeto ya nazca con los valores, que después se los puedo modificar con el set, pues está bien. Bueno, entonces le voy a decir new ortoedro, y vean cuando pongo esto me dice, tienes 3 constructores, ¿cuál vas a usar? Digo, bueno, ahorita el que me interesa es el tercero porque yo le quiero poner los 3 lados del CPU, entonces voy a utilizar el tercero. Lo puedo seleccionar o simplemente escribo los parámetros y él sabe cuál se va a usar. Entonces le decimos aquí, ok, entonces le digo, bueno, te voy a pasar ya los valores. Este CPU que estoy viendo aquí tiene un largo, o sea, como de 10, ¿verdad? Y luego la altura, ¿qué será? Unos 30, 35. La altura es como 35, estoy hablando de centímetros. Y la profundidad, más o menos como 30. Ahí a ojo de buen cubero, ¿sí?
me pide 3 parámetros. ¿Sí? Entonces ya estamos creando un objeto, pero aquí le estamos diciendo, cuando se cree este objeto en tiempo de ejecución, vas a ejecutar este constructor. Entonces, al ejecutar este constructor, va a usar el parametrizado. El 10 va a llegar aquí, el 35 aquí y el 30 acá, y se los va a pasar al objeto. Y entonces ya el objeto va a traer información en lugar de puros ceros. Los primeros 2 objetos los creamos con este constructor, por eso traía puros ceros. Bueno, entonces vamos a darle salida al CPU. Le vamos a decir CPU y luego le decimos que nos muestre la información que trae el CPU. Así de esta manera. Sabemos que aquí se va a mandar llamar el toString del objeto. Entonces lo pondríamos. Ya ahí está, me dice que el CPU tiene una longitud de 10, una altura de 35 y una profundidad de 30. Fíjese, ahorita estamos viendo conceptos, elementos de la clase que tal vez en este momento no se les vea tanta utilidad o dónde los vamos a aplicar. Ahorita nos conformamos con entender qué hacen, cómo se mandan llamar, y créanme que en el transcurso de los ejercicios los vamos a usar bastante. ¿Sí? Sobre todo el constructor, como el constructor decimos, pues ¿para qué queremos el constructor si no le ponemos ninguno y luego alimentamos con los métodos set? Bueno, pero muchas veces es muy práctico que la clase traiga un constructor al que yo le pase ya la información. Muy bien, entonces vamos a crear un cubo. A ver, le voy a decir ortoedro. Le voy a poner un cubo. ¿Qué figura conocida podemos considerar que es un cubo? El de Rubik. Rubik. Así es. Y si no, pues más o menos se ve bien, ¿verdad? Entonces sería new ortoedro. Y aquí, como vamos a crear un ortoedro que es un cubo, entonces, ¿cuál constructor me conviene usar? Pues ¿va? El que nada más me pide un lado, porque supone que el cubo de Rubik, todos sus lados son iguales. Más o menos un cubo, el estándar, el primero que salió, porque ahora ya hay N versiones. ¿Como de qué? ¿Cuántos centímetros me dirá? Como 10, ¿va? Vamos a ponerle 9 para que no se vea igual que el otro. 9, ¿sí? ¿Así? Aquí, ¿qué va a hacer este constructor cuando se ejecute? Cuando se ejecute, va a tomar el 9 y se lo va a pasar a la longitud, a la altura y a la profundidad. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Le vamos a dar salida aquí, system. Le diríamos Rubik y más Rubik. Y bueno, lo probamos. Y aquí me dice que el Rubik tiene una longitud de 9, altura de 9 y profundidad de 9, como es cierto. Ahora, de repente, como estamos viendo todo esto, se nos olvida que en realidad queremos el ortoedro para calcular su área y su volumen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué volumen de agua, si se nos cae un Rubik ahí a un recipiente que esté lleno de agua, ¿cuánta agua va a desplazar? ¿Cuánta agua se va a tirar? O sea, está un bote lleno de agua y luego se me cae ahí el Rubik y pues se va a derramar el agua porque estaba llena. ¿Cuánta agua se va a derramar? ¿Cómo podemos saber eso? Pues es el volumen del Rubik, ¿sí? Entonces yo le podría decir system out volumen del Rubik. Digo, a lo mejor es una información que ahorita no. Entonces ya le digo Rubik. Ve toda la información que trae el Rubik.
Es que es con K. Rubik. Y vean, pues trae toda esta información. Yo le puedo preguntar, bueno, en ToString, que aquí ya lo ejecutó, puede calcular el área, el volumen. Si yo digo, no, es que me encontré un Rubik más grande, pues le puedo cambiar, pero ahora sí necesitaría cambiarle lado por lado, uno por uno. ¿Sí? Si me dice, no, es que ese Rubik ya no, ese mismo cámbiale los lados. El constructor solo se puede usar cuando se crea el objeto, ya no lo puedo mandar llamar después. Cada objeto que se crea nada más puede llamar una vez y a uno de los constructores. Si la clase tiene 15 o 20, que hay clases que tienen 15 o 20 constructores, pues yo cuando creo un objeto de esa clase solo puedo usar un constructor a la vez. Rubik.volumen, ¿no? Ahí está, calcular volumen. Y pues va a ser 9 a la 3, ¿no? 729 centímetros cúbicos. ¿Sí? Lo que se derramaría. Muy bien, ya por último, esos constructores tendríamos que ponerlos en el diagrama. A ver, me voy aquí al diagrama, ¿sí? Me voy al diagrama. Y vamos a darle espacio porque esto no... Vamos a darle espacio, ¿sí? También el diagrama debería tener los constructores. Y los constructores generalmente los ponemos al principio, aquí. Aquí voy a poner los constructores. Sí. Pero es parte de la clase. Entonces, el diagrama de clase debe contener todos los atributos con sus tipos de datos, todos los métodos que tiene la clase. Entonces aquí sería ortoedro sin parámetros y no regresa nada, ese no se le pone ni siquiera void. Y luego otro constructor es ortoedro y aquí va a decir un parámetro que es lado, que es de tipo doble. ¿Sí? Y no regresa nada, ni siquiera void. Y otro constructor, que es el parametrizado, pues no va a caber, ortoedro, y va a tener 3 parámetros, ¿sí? 3 parámetros que sería la longitud de tipo doble. Tendría la altura, la altura alt de tipo doble, y la profundidad también de tipo doble. Así ya como que no ocupó, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner esto un poco más para acá, hasta ahí. Este es el diagrama de clase. Ahora, fíjense bien. Yo aquí en clase, en las sesiones de clase, no es por flojera, es por tiempo. Por tiempo, normalmente cuando haga un diagrama de clase, yo le voy a poner nada más, el nombre de la clase, sus atributos con sus tipos de datos y los métodos de proceso o cálculo, como la primera versión que hicimos. Todos los demás métodos no los voy a escribir, normalmente no los voy a escribir, pero sí deben ir. Yo no los voy a escribir muchas veces por cuestión de tiempo. Entonces, cuando yo les pida un proyecto, siempre deben poner los diagramas de clase, las clases que ustedes crearon. Y en ese diagrama de clase deben incluir constructores, métodos set, métodos get, el toString y los métodos de cálculo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues creo que ahí le vamos a dejar.